En los videos pasados habíamos visto que este modelo que habíamos hecho, que funciona como caja negra, que predice bastante bien, no era posible sacar explicaciones sobre de qué forma ordenaba o de qué forma seleccionaba los casos. La idea de este video es ver cómo podemos de alguna manera sacar insights sobre determinados casos y cómo hacer una explicación puntual y eventualmente de la suma de las explicaciones puntuales poder empezar a deducir y sacar conocimiento sobre el modelo entrenado. Los videos de teoría habíamos visto que existía esta cosa llamada los Shapley Values, que nos permiten de alguna manera explicar o decir o de alguna forma cuantificar cuánto contribuye cada variable, el valor de cada variable, a el caso seleccionado para su predicción final. En este caso vamos a ver una explicación puntual. Elegimos para que el modelo nos explique, por ejemplo, vamos a ver los casos de falla, que son del orden de 339 sobre el total de 10.000. Vemos los casos de falla que tienen esta pinta más o menos, digamos, esto es un subset de 339 casos sobre el set original de 10.000. Y vamos a tomar el modelo entrenado y vamos a ver los datos que queremos explicar y los índices de los casos que queremos explicar. Le damos todo el dataset para que explique en función de las variables que tiene cada una de los casos. Y lo que le vamos a dar son los índices de los casos que queremos explicar, que en este caso son los 339 de arriba. Como verán, es un proceso bastante largo, bastante costoso computacionalmente. Vemos una explicación puntual de un caso. Vamos a tomar el primero de los casos, este caso de aquí, que como vemos no parecen tener un patrón muy particular cada uno, pero vamos a ver qué es lo que nos da esta interpretación. Si corremos la interpretación, vemos que nos da cada una de las features con su nombre y cuál es su contribución positiva o negativa hacia la predicción final. Recordemos que la predicción final es una probabilidad de que este caso sea positivo, pero no necesariamente el valor Shapley es un valor cuya suma cierra 1. O sea, cada uno de estos casos puede verse como una especie de correlación de fuerzas o, si se quiere, una forma de empujar la predicción de un lado hacia el otro. Vemos en este caso que esta pieza que falló tiene una contribución muy alta de la velocidad de rotación, una contribución alta de torque y el ID de la parte. Esto puede suceder, digamos, puede existir que haya cierta correlación por ejemplo, si este PID está codificado de alguna manera que tenga que ver con otras variables, como por ejemplo si están ordenadas temporalmente o si identifican a la pieza o identifican la calidad de la pieza. Vemos entonces que la velocidad de rotación y el torque son los dos casos, las dos variables más importantes, y podemos decir que esto falló por alta potencia, por ejemplo. Entonces vemos cuál es, en el set original, cuál es la marca que tenía este caso de falla, y la marca que tenía de falla era justamente de power failure. De forma que nos confirma el dataset original qué es lo que estaba fallando en este caso, en esta pieza. Vamos a otro caso cualquiera, ponemos ahí un valor, vemos que nos da la interpretación. La interpretación en este caso nos da muy alto el tiempo de desgaste de la herramienta, y las otras variables tienen, si bien van hacia un lado o hacia el otro, tienen muy poca incidencia, como vemos, respecto del tour wear. Entonces podemos decir que esta pieza falló por desgaste de la herramienta. Si falló por desgaste de la herramienta, vemos en el dataset original que justamente el indicador que tiene es tool wear failure, que nos da
la idea de que efectivamente estamos de alguna manera explicando puntualmente bien. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos ver qué pasa en el total o en el general de estos casos? Vamos a usar un paquete que se llama SHAP for XGBoost, que funciona para la XVM y XGBoost, que nos permite sacar gráficos y sacar sumarizaciones de estos casos. Nos permite hacer algunas otras cuestiones un poquito más avanzadas que son interesantes y las vamos a ver aquí. Si bien no vemos la teoría, lo vamos a revisar. Pues bien, entonces, esto nos genera, este paquete nos genera los SHAP values, dándole un modelo, dándole los valores, y nos da el mean SHAP value, que es ni más ni menos que la media de los SHAP values. Y vemos que nos da algo así como una especie de feature importance de cada una de estas features. O sea, nos la pone en orden. Van a ver que esto no coincide con necesariamente los valores, no coinciden con el score que les da tanto XGBoost como la XVM de feature importance. Pero sí quedan en un orden muy parecido. Ahora bien, si vemos y vamos a ver un ejemplo de un gráfico que nos pone cada uno de los casos y nos da cuál es el valor SHAP para cada una de las features, en orden obviamente. Y acá vemos que hay una muy alta concentración siempre cerca del 0, que lo que nos dice es que, digamos, el 0 es el caso promedio, y el caso promedio de alguna manera es sobre el que el resto se mide, y vemos que hay, hay desviaciones hacia los extremos, donde aparece, por ejemplo, tool wear como muy importante, la velocidad de rotación, el torque, y esto nos da el impacto que tiene cada valor dentro de la predicción. Otra cosa que se puede revisar y se puede ver son dependencias entre el valor de la variable y el Shapley value. Y vemos, por ejemplo, en el caso de tool wear, que el Shapley value es bastante bajo, es casi 0 o negativo incluso, en casos donde el tool wear es hasta, por ejemplo, hasta 175 aproximadamente, y que a partir del 200 vemos un crecimiento muy muy grande. Esto nos da o nos permite de alguna forma decir, bueno, todo lo que tenga tool wear por debajo, por ejemplo, para estar del lado de la seguridad, por debajo de 150 minutos, entonces esto no va a ser un problema, digamos, esto no explica el comportamiento. Obviamente cuando nos vamos cada vez más lejos, vemos que el valor aumenta y aumenta considerablemente, incluso llegando hasta 4, en algunos casos van a ver que llega hasta 5. Vemos también lo mismo en el caso de la velocidad de rotación, donde hay un lugar donde quedan en 0 o casi va a valores negativos. Significa que justamente estas velocidades no representan modos de falla reales, sino que simplemente está dentro de los parámetros de la normalidad. Y vemos que por debajo de un determinado valor, el valor de SHAP está muy muy por encima y da valores muy variados, y por encima de otro valor, por ejemplo de 2500, podemos decir que sin lugar a dudas esta variable da muy importante en cuanto a la predicción. Como forma de acercar explicaciones o poder de alguna forma darle sentido a a todos esos casos que se consideran de falla, es posible clusterizar los casos. Este paquete nos permite hacerlo de forma gráfica, pero también es posible hacerlo con las formas tradicionales de clusterización. Obviamente aquí no estamos buscando cuál es la clasificación óptima, pero sí para ver distintas formas de clusterización y ver cómo se ven en un gráfico de fuerzas. Estas fuerzas que nosotros habíamos visto y decíamos que cada variable, de acuerdo al caso, tira la predicción hacia un lado o hacia el otro, esto se puede ver en estos gráficos de fuerza que
lo que hacen es poner todos los casos en la línea X, en el eje X, y en el eje Y la contribución de cada una de las variables. De manera que uno puede empezar a ver patrones de las variables, en qué casos tienen mayor influencia o menor influencia en cuanto a la predicción. Los gráficos de fuerza, donde existen distintos grupos que se van a ver hacia el final, distintos grupos de variables que son importantes en cuanto a la predicción. Por ejemplo, acá estamos en el grupo 5, haciendo zoom aquí, y se ve que no es del todo limpio, digamos, esto es posible dividir este grupo en más, de manera de tener explicaciones un poco más limpias. Pero por ejemplo, lo que podemos ver acá es que el torque es algo muy importante en la predicción, y que la velocidad de rotación también, en algunos casos. Por ejemplo, la temperatura del aire en este cachito de aquí. Entonces, esto nos permite ver si hay grupos de explicaciones, y si hay grupos de explicaciones podemos decir, bueno, aquí hay un patrón de comportamiento que podemos revisar. Los mismos gráficos se pueden hacer por cada uno de los grupos que establece el paquete, y pueden verse claramente ciertos patrones, por ejemplo, en el grupo 8 y en el grupo 1, los patrones que establecen cuáles serían el comportamiento de cada uno de esos grupos. El grupo 1 y 3, por ejemplo, que son de valores Shapley negativos, significa que la predicción es más baja en probabilidad de falla, entonces estos podríamos considerarlos buenos. Y por ejemplo el grupo 8, que tiene una muy alta concentración de velocidad de rotación, por ejemplo, que hace que sea un caso de falla. Y con este tipo de gráficos uno puede visualizar distintas formas de explicar los casos, y esto sumado a los casos, las explicaciones puntuales, uno podría sacar explicaciones, o puede decir por qué el modelo que es de caja negra, estableció este caso como lo estableció, o como lo identificó como falla, por ejemplo.